¿cómo estás? Mi nombre es Vi y hoy les traigo un video diferente a los que suelo hacer, pero espero que les guste. Como dice en el título, hoy les traigo 50 datos curiosos sobre los mundiales. Espero que les guste y como siempre, el llaverito que les tengo es obviamente uno de un baloncito. Y vamos a ponerlo en el micrófono. Ahora sí, comencemos. Número 1. El primer mundial de la historia se jugó en 1930. La primera Copa del Mundo se celebró en Uruguay en 1930, con apenas 13 selecciones participantes. Muchos países europeos rechazaron asistir debido al largo viaje en barco a Sudamérica. Uruguay no solo organizó el torneo, sino que también se convirtió en el primer campeón mundial al derrotar a Argentina 4-2 en la final. Número 2. Uruguay fue el primer país anfitrión y campeón a la vez. Hasta hoy, Uruguay conserva el honor histórico de haber ganado el primer mundial que organizó. El torneo se disputó principalmente en el Estadio Centenario de Montevideo, construido especialmente para la ocasión. La victoria consolidó a Uruguay como una de las primeras grandes potencias del fútbol mundial. Número 3. El trofeo original no era el que conocemos hoy en día. Antes de la actual Copa del Mundo, existía el trofeo Jules Rimet. Este se entregaba al campeón y podía conservarse de forma permanente si una selección ganaba 3 títulos. Brasil logró esta hazaña en 1970 y recibió el trofeo para siempre, aunque posteriormente fue robado y nunca apareció. Número 4. Italia fue la primera selección en ganar 2 mundiales consecutivos. La selección italiana conquistó los mundiales de 1934 y 1938. Durante décadas fue el único país que había logrado defender exitosamente su título mundial. Su dominio en aquellos años ayudó a convertir a Italia en una de las naciones más exitosas de la historia del torneo. Número 5. El Mundial de 1942 nunca se jugó. Debido a la Segunda Guerra Mundial, la Copa del Mundo de 1942 fue cancelada. También ocurrió lo mismo con la edición de 1946. Es la única vez que 2 mundiales consecutivos dejaron de celebrarse, interrumpiendo el crecimiento del torneo durante más de una década. Número 6. Brasil es el país con más títulos mundiales. La selección brasileña ha conquistado 5 Copas del Mundo en 1958, 1962, 1970, 1944 y 2002. Ninguna otra nación ha alcanzado esa cifra. Además, Brasil es la única selección que ha participado en todas las ediciones de la Copa del Mundo desde 1930. Número 7. Pelé ganó 3 mundiales. El legendario Pelé es el único jugador que ha ganado 3 Copas del Mundo como futbolista. Lo consiguió en 1958, 1962 y 1970. Tenía apenas 17 años cuando brilló en Suecia de 1958, convirtiéndose en una de las mayores estrellas que ha dado este deporte. Número 8.
El maracanazo cambió la historia del fútbol. En el Mundial de 1950, Brasil necesitaba únicamente empatar contra Uruguay para proclamarse campeón. Más de 170,000 aficionados llenaron el estadio Maracaná esperando una celebración histórica. Sin embargo, Uruguay ganó 2-1 en uno de los resultados más impactantes jamás vistos en el fútbol. Número 9. Inglaterra ganó su único mundial gracias a un gol polémico. La final de 1966 entre Inglaterra y Alemania Occidental sigue siendo una de las más discutidas de la historia. Un disparo inglés golpeó el travesaño y botó cerca de la línea. El árbitro concedió el gol pese a que todavía existe debate sobre si el balón cruzó completamente la portería. Número 10. México fue el primer país en organizar 2 mundiales. México hizo historia al albergar las Copas del Mundo de 1970 y 1986. Ningún otro país había sido anfitrión 2 veces hasta ese momento. Además, ambos torneos quedaron marcados por momentos inolvidables como el Brasil de Pelé y la actuación legendaria de Diego Maradona. Número 11. El Mundial de 1970 fue el primero transmitido a color. La Copa del Mundo celebrada en México en 1970 marcó un antes y un después en la televisión. Fue el primer mundial que pudo verse en color en muchos países, permitiendo a millones de aficionados apreciar mejor los uniformes, estadios y jugadas. Esto ayudó enormemente a popularizar el torneo a nivel global. Número 12. Brasil de 1970 es considerado por muchos el mejor equipo de todos los tiempos. La selección brasileña, campeona de 1970, contaba con figuras como Pelé, Jairzinho, Tostão y Carlos Alberto Torres. Ganó todos sus partidos y desplegó un fútbol ofensivo espectacular. El cuarto gol de la final contra Italia sigue siendo estudiado como una de las mejores jugadas colectivas de la historia. Número 13. Un perro ayudó a crear una de las mascotas más famosas. La mascota del Mundial de 1966 fue World Cup Willy, un león vestido con la bandera inglesa. Su diseño se inspiró parcialmente en la popularidad de los animales antropomórficos de la época. Fue la primera mascota oficial de una Copa del Mundo y abrió la puerta a una tradición que continúa hasta nuestros días. Número 14. Diego Maradona protagonizó 2 de los goles más famosos del fútbol en el mismo partido. En los cuartos de final de México 1986 frente a Inglaterra, Diego Maradona anotó primero el polémico gol conocido como la mano de Dios. Apenas minutos después marcó el llamado gol del siglo, dejando atrás a varios rivales antes de definir. Ambos goles ocurrieron en el mismo encuentro. Número 15. El Mundial de 1986 originalmente no iba a celebrarse en México. La sede inicial era Colombia. Sin embargo, problemas económicos hicieron imposible que cumpliera con los requisitos de organización. México asumió la responsabilidad y se convirtió en el primer país en albergar
2 Copas del Mundo. Número 16. El récord de más goles en un solo mundial pertenece a Just Fontaine. El delantero francés Just Fontaine marcó 13 goles durante el Mundial de 1958. Lo más sorprendente es que logró esa cifra en apenas 6 partidos. Más de 6 décadas después, nadie ha conseguido superar ese récord. Número 17. Alemania y Brasil protagonizan la semifinal más impactante de la era moderna. En las semifinales de 2014 en Brasil, la selección alemana venció al anfitrión por un increíble marcador de 7-1. Alemania llegó a marcar 4 goles en apenas 6 minutos. El resultado conmocionó al mundo y es considerada una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales. Número 18. El trofeo actual comenzó a utilizarse en 1974, después de que Brasil se quedara definitivamente con el trofeo Jules Rimet. La FIFA encargó un nuevo diseño. La copa actual muestra 2 figuras humanas sosteniendo el planeta. Desde 1974 es el símbolo máximo del fútbol mundial y uno de los trofeos deportivos más reconocibles del planeta. Número 19. Miroslav Klose es el máximo goleador histórico de los mundiales. El delantero alemán Miroslav Klose anotó 16 goles en Copas del Mundo entre 2002 y 2014. Superó la marca de 15 que había establecido el brasileño Ronaldo Nazário. Su récord continúa vigente y parece difícil de alcanzar. Número 20. Qatar 2022 fue el primer mundial disputado en invierno. Debido a las altas temperaturas del verano catarí, la FIFA decidió trasladarlo el torneo a noviembre y diciembre. Fue una situación inédita para la Copa del Mundo masculina. Este cambio obligó a modificar calendarios de ligas y competiciones en prácticamente todo el planeta. Número 21. El partido con más goles en la historia de los mundiales terminó 7-5. Durante el Mundial de 1954, Austria derrotó a Suiza por 7-5 en un encuentro conocido como la Batalla del Calor. Se disputó bajo temperaturas extremadamente altas y produjo un total de 12 goles. Hasta hoy, ningún otro partido de una Copa del Mundo ha igualado esa cifra. Número 22. El Mundial de 1954 fue escenario de una de las mayores sorpresas deportivas. Hungría llegó al torneo como la gran favorita. Su selección llevaba más de 4 años sin perder y contaba con figuras como Ferenc Puskás. Sin embargo, en la final Alemania Occidental remontó y ganó 3-2 en un resultado conocido como el Milagro de Berna. Número 23. Ningún campeón defensor logró superar la fase de grupos entre 2002 y 2014. Francia en 2002, Italia en 2010 y España en 2014 fueron eliminadas en la primera ronda mientras defendían el título. Esta extraña tendencia llevó a muchos aficionados a hablar de una supuesta maldición del campeón, aunque finalmente Francia rompió la racha llegando lejos en 2022.
2002. Número 24. El gol más rápido en la historia de los mundiales llegó en apenas 11 segundos. El turco Hakan Şükür marcó contra Corea del Sur en el partido por el tercer lugar de Corea-Japón 2002. Aprovechó un error defensivo y anotó antes de que muchos espectadores terminaran de acomodarse en sus asientos. Número 25. Corea del Sur 2002 fue el mejor resultado de una selección asiática. La selección surcoreana alcanzó las semifinales jugando como anfitriona. Eliminó a potencias como Italia y España antes de caer ante Alemania. Ningún otro equipo asiático ha conseguido llegar tan lejos en una Copa del Mundo masculina. Número 26. El Mundial de 1998 fue el primero con 32 selecciones. Antes de Francia 1998 participaban 24 equipos. La expansión permitió que más países tuvieran la oportunidad de competir en el torneo más importante del fútbol. Este formato permaneció vigente durante 7 ediciones consecutivas hasta Qatar 2022. Número 27. Francia ganó su primer mundial como anfitriona. En 1998, la selección francesa conquistó el título derrotando 3-0 a Brasil en la final. Zinedine Zidane anotó 2 goles de cabeza en aquel partido. La victoria transformó a esa generación en un símbolo nacional dentro de Francia. Número 28. La final de 2006 terminó con uno de los momentos más recordados del fútbol. Durante el tiempo extra de la final entre Francia e Italia, Zinedine Zidane golpeó con la cabeza al defensor italiano Marco Materazzi. Fue expulsado en el último partido de su carrera profesional. Italia terminó ganando el título en la tanda de penales. Número 29. El primer mundial celebrado en África fue en 2010. La Copa del Mundo de Sudáfrica marcó un hito histórico para el continente africano. Millones de personas celebraron que el torneo llegara por primera vez a África. Además, las famosas vuvuzelas se convirtieron en uno de los sonidos más característicos de aquella edición. Número 30. El gol de Andrés Iniesta cambió la historia de España. En la final de Sudáfrica 2010, Andrés Iniesta anotó en el minuto 116 contra Países Bajos. Ese gol dio a España el primer mundial de su historia. La conquista coronó una de las etapas más exitosas que ha tenido una selección nacional. Número 31. Ninguna selección ha jugado más finales que Alemania. Entre Alemania Occidental y la Alemania reunificada, el país ha disputado 8 finales mundialistas. Llegó a las finales de 1954, 1966, 1974, 1982, 1990, 2002 y 2014. Esta impresionante regularidad la convierte en una de las selecciones más consistentes de toda la historia del torneo. Número 32. El Mundial de 1994 tuvo la primera final definida por penales. La final entre Brasil e Italia
terminó 0-0 después del tiempo reglamentario y la prórroga. Por primera vez, el campeón del mundo tuvo que decidirse desde los 11 metros. La imagen de Roberto Baggio enviando su disparo por encima del travesaño quedó grabada para siempre en la memoria de los aficionados. Número 33. Roger Milla revolucionó la percepción del fútbol africano. En Italia, 1990, el camerunés Roger Milla tenía 38 años cuando se convirtió en una de las estrellas del torneo. Sus celebraciones bailando junto al banderín del córner dieron la vuelta al mundo. Gracias a sus actuaciones, Camerún fue la primera selección africana en alcanzar los cuartos de final. Número 34. El Mundial de 1978 tuvo una de las mayores polémicas deportivas. Argentina necesitaba vencer a Perú por 4 goles para avanzar a la final. Sorprendentemente, ganó 6-0 y consiguió la clasificación. Décadas después, aquel encuentro sigue generando debates y teorías debido a las circunstancias políticas y deportivas que rodearon el partido. Número 35. Lothar Matthäus posee uno de los récords más impresionantes. El alemán Lothar Matthäus disputó 5 Copas del Mundo consecutivas entre 1982 y 1998. Durante años fue el jugador con más partidos mundialistas. Su longevidad y nivel competitivo lo convirtieron en una leyenda del fútbol internacional. Número 36. Rusia 2018 introdujo por primera vez el VAR en una Copa del Mundo. La tecnología de asistencia arbitral por video debutó oficialmente en un mundial masculino durante Rusia 2018. Los árbitros pudieron revisar jugadas clave como penales, goles y expulsiones. Este cambio modificó profundamente la manera en que se arbitran los partidos internacionales. Número 37. Croacia protagonizó una de las historias más sorprendentes. Con una población de apenas unos millones de habitantes, Croacia alcanzó la final de Rusia 2018. Liderada por Luka Modric, eliminó a varias selecciones favoritas antes de caer ante Francia. Fue la mejor actuación de la historia del fútbol croata. Número 38. El jugador más joven en marcar en una final sigue siendo Pelé. Cuando Brasil enfrentó a Suecia en la final de 1958, Pelé tenía solo 17 años. Anotó 2 goles y ayudó a conquistar el primer título mundial brasileño. Más de medio siglo después, nadie ha logrado romper ese récord. Número 39. Lionel Messi tardó 5 mundiales en conseguir el título. Lionel Messi debutó en Alemania 2006 y participó también en 2010, 2014, 2018 y 2022. Tras perder la final de 2014, finalmente levantó la copa en Qatar 2022. Para muchos aficionados, ese triunfo completó una de las carreras más extraordinarias de la historia del deporte. Número 40. México hará historia nuevamente en 2026. La Copa Mundial de 2026 convertirá a México
en el primer país que alberga partidos de 3 mundiales distintos: 1970, 1986 y 2026. Ninguna otra nación ha alcanzado esa marca. Además, será una edición especial porque se organizará conjuntamente con Estados Unidos y Canadá. Número 41. El Mundial de 2026 será el más grande de todos los tiempos. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales en lugar de 32. Esta ampliación permitirá que más países debuten en la competición y aumentará considerablemente el número de partidos disputados. Será el cambio de formato más importante desde la expansión realizada en 1998. Número 42. 3 países organizarán juntos una Copa del Mundo por primera vez. Aunque otros torneos internacionales ya habían tenido múltiples anfitriones, el Mundial de 2026 será el primero de la historia organizado por 3 naciones: México, Estados Unidos y Canadá. La enorme extensión geográfica del torneo lo convertirá en uno de los mayores desafíos logísticos jamás vistos en el fútbol. Número 43. Estados Unidos albergará la mayor cantidad de encuentros en 2026. Aunque el Mundial pertenece a los 3 países organizadores, la mayoría de los partidos se jugarán en territorio estadounidense. Esto se debe a la gran cantidad de estadios con capacidad para más de 60,000 espectadores y a la infraestructura disponible para recibir a millones de anfitriones. Número 44. Canadá vivirá un momento histórico en 2026. A diferencia de México y Estados Unidos, Canadá nunca había sido sede de partidos de una Copa del Mundo masculina absoluta. Por ello, el torneo representará un acontecimiento histórico para el fútbol canadiense y una oportunidad única para impulsar aún más el crecimiento de este deporte en el país. Número 45. El récord de más partidos mundialistas pertenece a Lionel Messi. Durante Qatar 2022, Lionel Messi alcanzó los 26 encuentros disputados en Copas del Mundo, superando la marca anterior que compartían varios jugadores históricos. Este récord refleja tanto su longevidad como la frecuencia con la que Argentina avanzó a las rondas finales. Número 46. México y Sudáfrica protagonizarán una coincidencia mundialista casi imposible. El 11 de junio de 2010, México disputó el partido inaugural del Mundial de Sudáfrica enfrentando precisamente a la selección anfitriona. 16 años después, el 11 de junio de 2026, México volverá a jugar un partido inaugural de Copa del Mundo y de manera sorprendente, el rival volverá a ser Sudáfrica. Lo más curioso es que los papeles estarán invertidos. En 2010, Sudáfrica fue la anfitriona y México el visitante. En 2026, será México quien reciba el torneo en casa. La coincidencia de la misma fecha, los mismos rivales y el mismo tipo de partido convierte este hecho en una de las curiosidades más extraordinarias de la historia de los mundiales. Número 47. La final de Qatar 2022 es considerada por muchos la mejor de la historia. Argentina y Francia empataron 3-3 en un partido lleno de emociones, remontadas
y momentos dramáticos. Lionel Messi y Kylian Mbappé protagonizaron un duelo memorable antes de que Argentina se impusiera en los penales. Muchos expertos la consideran la final más espectacular jamás disputada. Número 48. Solo 8 países han logrado ser campeones del mundo. A lo largo de más de 9 décadas de competición, únicamente 8 selecciones han levantado el trofeo: Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, Inglaterra y España. A pesar de la cantidad de participantes que han pasado por el torneo, el grupo de campeones sigue siendo extraordinariamente exclusivo. Número 49. El Mundial ha sido escenario de algunas de las mayores audiencias de la historia. Las finales mundialistas suelen reunir a cientos de millones de espectadores en todo el planeta. Ningún otro evento deportivo que se celebre regularmente logra una atención global tan amplia. Durante unas semanas, la Copa del Mundo se convierte en uno de los acontecimientos más seguidos de toda la humanidad. Número 50. El Estadio Azteca tendrá un récord que probablemente tardará décadas en igualarse. Cuando albergue partidos del Mundial de 2026, el Estadio Azteca se convertirá en el primer estadio de la historia en recibir encuentros de 3 Copas del Mundo distintas. Ya fue escenario de las finales de 1970 y 1986, donde brillaron figuras legendarias como Pelé y Diego Maradona. Su lugar en la historia del fútbol y mundial es absolutamente único. Estos fueron los 50 datos curiosos sobre los mundiales. ¿Cuáles de estos no conocías? Déjamelo saber aquí abajito en los comentarios. No olvides que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like, dejando algún comentario o incluso con apoyos como lo que son los superchats. Lo agradecería muchísimo. Y como siempre, quiero agradecer a todos los miembros que han formado parte del canal y que han estado apoyando mi contenido en todo este tiempo. Muchas gracias como siempre a cada uno de ustedes. De verdad que sin ustedes esto no sería posible. Y recuerda que si quieres apoyar mi contenido, puedes formar parte de los miembros aquí abajito en donde dice unirse. Tenemos muchas cositas que tal vez te podrían interesar, ya sean como emblemas, stickers o acceso anticipado a videos y videos exclusivos. Les dejaré por aquí otros videos de curiosidades por si no los has visto y te gustaría conocerlas. Muchas gracias por todo y que tengan una bonita noche. Bye.